Buenas tardes, profe. Nosotros somos el primer equipo en exponer en el tercer parcial y nuestro tema es la biotecnología, ventajas y desventajas en la agricultura. Mi equipo está conformado por Alina, Arturo, Karen y su servidora Jessica. A continuación, mi compañera les dará una pequeña introducción lo que es la biotecnología. La biotecnología es toda aplicación tecnológica que utiliza el sistema biológico y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para su uso específico. Los métodos modernos de la biotecnología abarcan el cultivo de tejidos, las técnicas inmunológicas, las genéticas moleculares y las técnicas del ADN recombinante. La biotecnología promete aumentar la productividad creando plantas adaptadas a su medio ambiente y reducir costos de productos, también como es generar innovaciones y las mejoras en los alimentos para conducir prácticas más ecológicas. En esta parte la biotecnología nos da a entender que es una aplicación muy moderna y que desde hace años ha venido practicando este tipo de técnica, lo cual conforme el año haya pasado, se va evolucionando. Su objetivo de esta biotecnología es que a partir de una célula madre, o sea, de una planta madre, o sí, una célula madre ¿cómo se podría decir que la original, se le toma una porción de esa parte de esa célula para recrear o modificar algunos cambios que los científicos o los biólogos quieren hacerle a esta planta o esta célula. La biotecnología nos promete o nos da como beneficio a los agricultores, sobre todo los que les beneficia a ellos, es que se adapte en el medio ambiente en el que la nueva planta que se modifique se pueda evolucionar en un ambiente más amplio o donde les es adecuado plantarla. También es reducir el costo de la producción, el cual tenga menor peso por qué pagar de ese alimento o esa planta que se ha modificado o recreado nuevamente, que genere innovaciones y mejorar los alimentos, el cual le dan una modificación tanto como el color, en su tamaño, etcétera, o le pueden disminuir conforme al punto de vista de ellos. También vamos a hablar sobre cómo se puede obtener una planta transgénica. Para la obtención de una planta transgénica, se sigue generalmente un proceso que implica la inserción de un gen foráneo en el genoma de la planta A. Eh, para este proceso, para este proceso te tienen que seguir cuatro pasos. El primer paso es de la selección de gen y de vector, que en este paso se elige el gen que se desea insertar en la planta y se inserta en un vector, que es una molécula de ADN que actúa como vehículo para llevar el gen a la planta. Eh, en el paso 2, que es la transformación, el gen foráneo se introduce en las células de la planta. Esto puede lograrse a través de métodos como la agroinfiltración y la biobalística. También existen otros métodos que están aquí señalados como el bombardeo de partículas, la agroinfección y entre otras más. El tercer paso consiste en la regeneración de plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que las células de la planta han sido transformadas con el gen foráneo, o sea, un gen extranjero, es necesario regenerar plantas completas a partir de estas mismas células. Esto se logra a partir de la técnica de cultivo de tejidos. Y en el último paso, que es en el de selección de plantas transgénicas, se lleva a cabo un proceso de selección para identificar la planta que ha sido incorporado exitosamente al gen foráneo. Normalmente esto se suele involucrar pruebas de detección molecular y análisis de fenotipos. El último paso, como su nombre lo dice, es de selección de plantas transgénicas, que este paso lo que hace es seleccionar a las plantas que hayan completado los procesos anteriores o los pasos anteriores exitosamente, para que después del proceso de selección
como dice ahí, se detecten o se hagan pruebas a nivel molecular y análisis de fenotipos con las que sí hayan logrado completar su proceso exitosamente, que el gen extranjero o el gen foráneo se haya adaptado muy bien en la planta. En esta imagen pues podemos ver más o menos lo que son el proceso para las plantas transgénicas, que aquí nos pone de ejemplo como un tomatito, un alimento, en el que nos muestra pues hay imágenes del ADN de la planta con el nuevo gen, el gen foráneo que menciona, el ADN cromosómico de la planta receptora, las células que se multiplican y la transferencia de gen y todo eso. Los logros de la biotecnología, pues la biotecnología ha tenido muchos logros significativos en pues diversas áreas. En uno de ellos es la producción de medicamentos, la agricultura, la bioremediación, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, biocombustibles y terapia genética. Uno de los procesos que más o menos se adentra en nuestro tema de los logros de la biotecnología es la agricultura. En la agricultura dice que se han desarrollado cultivos transgénicos, pues es más o menos lo que nos tocó a nosotros, plantas transgénicas, que modifican el ADN para pues adaptar la planta o la fruta a nuestro modo, a como nosotros queremos que se haga, más o menos. También hay un ejemplo de terapia genética o bien puede ser de diagnóstico y tratamiento, que fue un caso que lo vimos en clase, el cual dice que pues clonaron células de un chico que se llamaba David, me parece. Esas células fueron clonadas para para combatir la enfermedad que tenía en su cuerpo. Se lograron clonar sus células a través de la biotecnología. La comercialización de plantas transgénicas. A pesar de que la investigación biotecnológica se viene realizando desde hace varios decenios, la distribución comercial de los primeros productos transgénicos se inició en China, con una variedad de tabaco resistente a un virus. Como bien dice, esta fue la primera planta, se puede decir que transgénica, que fue hecha por primera vez y que inició el proceso de comercialización. También en 1994 el tomate de maduración lenta, esta se desarrolló por la empresa Cargill y se empezó a vender en países desarrollados. El área sembrada con cultivos transgénicos también se ha incrementado rápidamente con la extensión sembrada en 1999 con un 27.8 millones y pues esto sufrió un 44% de aumento en un año. De esta área sembrada, el 14.5 millones fueron sembradas en lo que son los Estados Unidos con esta planta transgénica que se llama la soya resistente a lo que son los herbicidas. Después de todo este proceso surgió lo que es una polémica por parte de lo que son los ecólogos y los biólogos, que dice que estas señalan que la introducción de genes de especies no relacionadas no es lo mismo que el mejoramiento tradicional, pues se alteran barreras naturales y se crean combinaciones que no existen en lo que es la naturaleza, dando lugar a los individuos artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son, o sea, son trasplantes de las plantas originales y que se hacen artificiales, como bien dicen, o sea, que se puede decir que no es tan igual a como son las plantas madres. Estos violan las leyes naturales que impiden el cruzamiento entre organismos biológicamente diferentes. Asimismo, indican que el cultivo de plantas transformadas y los derivados de la organización extrañan serios riesgos para el medio ambiente y para la salud. Por su parte, los biotecnólogos también hicieron una polémica y señalan que están en contra de lo que son los psicólogos y biólogos, que dice que la ingeniería genética es una técnica precisa, pues se introduce el ADN bien caracterizado, mientras que el mejoramiento tradicional se transfiere el carácter buscado junto con muchos materiales genéticos sin caracterizar del que se desconocen sus impactos.
Uno de los beneficios de la OMS es que los datos preliminares relacionados con el uso de los cultivos transgénicos de primera generación señalan que las características adquiridas les permiten incrementar la productividad a nivel del campo, bien sea reduciendo los insumos requeridos o aumentando los rendimientos. Esto, como anteriormente se los había dicho en la parte de la introducción, en las primeras generaciones de la biotecnología, nos cabe recalcar que su objetivo o su ventaja que ellos tenían era que iban a aumentar la productividad al campo, que eso beneficia a los agricultores ya dependiendo de las plantas que ellos quisieran cosechar o modificar mediante la técnica de la biotecnología. Aunque pues conforme pasa el año, eso se fue más incrementando, se supone que fue incrementando conforme pasa el tiempo. Algunos ejemplos son el caso más conocido y polémico es el transgen BET. Para 1998 se había sembrado alrededor de 7 millones de maíz y 1 millón de algodón transgénico. Esto quiere decir que en el año de 1998 los primeros plantas fueron el maíz y el algodón transgénico, porque esto quiere decir que el algodón tenía la planta madre, el cual tomaron una parte de esa planta y pues lo volvieron mediante la técnica de la biotecnología, el cual son en cantidades muy grandes. Estos tipos de plantas transgénicos se hizo en cantidades muy grandes. Otro ejemplo muy bien conocido es el que otorga resistencia a las herbicidas como el glifosato, un producto de la compañía Monsanto. Los cultivos transgénicos de segunda generación, eh, esta parte que les acababa de decir es de la primera generación. Se supone que la biotecnología se va de generación tras generación conforme vaya pasando los años. En esta segunda generación se concentra en promover mejores cualidades nutricionales y o industriales. En la primera generación, su objetivo era incrementar la productividad a nivel del campo a los agricultores. Ya en la segunda generación, su objetivo o su beneficio que nos querían aportar era que tuviera una mejor cantidad nutricional que nos apoye mediante a nuestros alimentos. Esto quiere decir que no nos haga tantos daños al consumirlo, ni tampoco que nos haga, que no nos favorezca, sino en un punto intermedio, que diga de yo puedo consumirlo y pues me va a hacer bien. Eso era la intención en esta segunda generación. Otros posibles beneficios del empleo de la ingeniería genética son la obtención de alimentos con más vitaminas, minerales y proteínas y con menores contenidos de grasas, producción de ácidos grasos específicos para uso alimenticio o industrial, cultivos más resistentes. Como les había comentado, esto querían que en la segunda generación veían que conforme pasa el tiempo la población había evolucionado más y conforme en el cuestión de alimentos, el cual pues se daban cuenta cuál es lo que ellos querían o qué beneficios ellos querían a través de sus alimentos que consumían. En este caso, se supone que le iban a incrementar lo que son las vitaminas, minerales y proteínas. Esto porque la población o el ser humano es lo que busca a través de los alimentos. Como bien sabemos, nosotros, un ejemplo es cuando tomamos o consumimos mucha carne, se supone que pues, aumentamos de grasa y así. Y uno de los objetivos del ser humano es no subir de peso. Por eso en la segunda generación eso era el beneficio que quería aportar hacia el mundo, pues, pero mediante a la técnica de la biotecnología. Eh,
Sin embargo, esto trae algunos riesgos asociados con la OMS, tanto como tiene beneficio, tiene sus riesgos, el cual consiste en que los opositores resaltan la amenaza del aumento de enfermedades ocasionadas por un incremento en la resistencia de antibióticos de amplio espectro. Se ha señalado también el riesgo de que las personas sufran reacciones alérgicas al ingerir alimentos genéticamente modificados que contengan proteínas conocidos y que son transformados pueden convertirse en tóxicos debido a la adición de un nuevo gen y porque el gen extraño puede insertarse en medio de un gen. Esto quiere decir que tanto como en el beneficio que ellos buscaban, de que les daban a la población de que tuviera proteínas, vitaminas, etcétera, sin embargo no se pusieron a pensar que no todas las personas somos iguales, o sea que no podemos consumir el mismo alimento todos, o esto en las plantas transgénicas no se pusieron a pensar de que en cierta población puede consumir esto y en el otro puede consumir esto. Sin embargo, lo hicieron en general y a la hora de que ellos lo consumían, o sea, toda la población lo consumía, algunos de ellos les pegaban enfermedades muy graves y reacciones de alérgicas, porque como bien sabemos, todas las personas somos alérgicos en algunas cosas, el gran porcentaje es alérgico en medicinas, en alimentos, en bebidas, etcétera. Ese es uno de los riesgos que gracias a la biotecnología ha ocasionado. También se ha señalado que los alimentos conocidos y son transformados pueden convertirse en tóxicos debido a la adición de un nuevo gen. Esto quiere decir que la porción que tomen de la célula madre o la planta madre puede tener ¿cómo le diría? Pueden tener algo tóxico o dañino hacia el ser humano, el cual tampoco se pusieron a pensar de que no y el otro podemos hacer esto, tal para tal población y para tal población. Sin embargo, lo hicieron en general. Otros aspectos de la OMG es que ha sustituido mucha polémica son los precursores ambientales. Anteriormente habíamos dicho que sus objetivos eran reproducir ecológicamente, tanto ayuda al medio ambiente. Más sin embargo, no se pudo hacer ese objetivo, sino que se hizo todo lo contrario. Un riesgo que se presenta también con las plantas mejoradas por los métodos tradicionales es el desarrollo de existencia por parte de las plagas a las toxinas introducidas en el cultivo. La estrategia que puede implementar son las siguientes. Aumentar la cantidad de toxinas presentes en plantas, escalonar diferentes tipos de genes, crear refugios para los insectos, dejando zonas exentas de plantas transgénicas, que es el BT, para que los insectos susceptibles puedan continuar viviendo. Esto quiere decir que se, se está dando como que quieren, como les había dicho anteriormente, que quieren separar el tipo de genes a la hora de modificar algún tipo de planta. Estos son algunos de los riesgos asociados con la OMS de la biotecnología. El futuro de la OGMS, los métodos tradicionales se tienen que cruzar muchos progenitores a fin de crear combinaciones aleatorias de genes para luego trabajar arduamente seleccionando la progenie deseada. Otro aspecto importante es la creación de arganinas con características favores al incorporar. Las industrias de la biotecnología agrícola se equivocó al afirmar que los alimentos transformados genéticamente no eran diferentes de los otros alimentos, no siendo necesario que tuviese un tratamiento especial para distinguirlos de los demás. Esta actitud ha servido para crear sospechas entre algunos consumidores sobre los posibles riesgos de la OGMS, deliberadamente ocultados
por una industria que solo busca aumentar sus utilidades. Biotecnología y los países en desarrollo. La industria de biotecnología agrícola se equivocó al afirmar que los alimentos transformados genéticamente no eran diferentes de los otros alimentos, no siendo necesario que tuviese un tratamiento especial para distinguirlos de los demás. Esta actitud ha servido para crear sospechas entre algunos consumidores sobre los posibles riesgos de la OMS, deliberadamente ocultados por una industria que solo busca aumentar sus utilidades. Como conclusión, pues podemos decir que la biotecnología se ha implementado en distintos aspectos, en como distintas ramas en todos los procesos, por así decirlo. Y la biotecnología lleva procesos importantes, como los que ya les habíamos mencionado, que era pues la transformación, todo eso, la selección, todo eso son procesos importantes dentro de las plantas transgénicas. Se necesitan esos procesos que se lleven a cabo esos procesos para lograr una planta transgénica, un producto transgénico. También la biotecnología pues ha estado también en la rama de la medicina, de la agricultura y de todo eso, de tratamientos de enfermedades. Es muy importante porque también ha contribuido en avances, últimamente en avances, que pues en la rama que más se ha mencionado, que es en la medicina, o para las enfermedades, para la curación de enfermedades o los avances de esas mismas enfermedades, como pues el ejemplo que se les mencionó de que se le implementaron células y se clonaron pues sus células, como se regeneraron células muertas y a través de ellos clonaron sus mismas células para que el cuerpo pudiera producir anticuerpos, por así decirlo. Y también está el ejemplo de la oveja Dolly, que pues ese fue la oveja Dolly fue como el avance muy importante o el caso más importante que se vio, que fue pues una oveja clonada a través de una célula madre, como lo mencionaba mi compañera, que se agarró una célula madre, un gen foráneo, un gen extranjero, y a base de eso se clonó pues a la misma oveja. Entonces la biotecnología tiene diversas ramas, pero a la vez como tiene muchos beneficios, como ya se les había dicho, enfermedades, que ayuda a clonar todo eso, pues también tiene muchas desventajas, así mismo. Esto fue todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Como bien mencionado, tiene tantas ventajas como desventajas. Unas desventajas es que ellos afirmaron que la célula madre iba a salir idéntica a la planta transgénica, el cual esto no funcionó. Y sus beneficios es que en algunos de los casos sí ha aportado en la gran mayoría tanto como en el campo de los agricultores, esto tanto como en la medicina, la agricultura, plantas transgénicas, más sin embargo ha traído polémicas porque ha prometido dar un objetivo el cual no se ha podido también lograr evolucionar tanto como ella nos ha dado ver. Y eso supone que esto es todo en nuestra exposición. No sé